Sala de Redacción. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Redacción. Esta vez vamos a hablar sobre el homicidio y el sicariato en la ciudad, que lleva 5 meses de un leve incremento y en algunos otros casos un gran aumento en varias localidades. Para hablar de este tema, en nuestra mesa nos acompañan hoy Hugo Acero, exsecretario de Seguridad. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y por acá a mi derecha también Andrés Nieto, ex subsecretario de Seguridad, experto, analista también de todo el tema de seguridad ciudadana. Bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en la ciudad. Hemos visto durante estos últimos 5 meses que no solamente han aumentado el número de homicidios, sino también de muertes violentas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Las estrategias que está planteando la Secretaría Distrital de Seguridad están funcionando o están fallando? Pues en principio, frente al homicidio, están fallando. De manera particular, la administración tiene una respuesta a ese incremento. Solamente lo ha establecido en que hay enfrentamiento entre distintas bandas y particularmente que ese incremento se debe al accionar que las autoridades han tenido en desvertebrar varias de esas bandas. Sin embargo, el esfuerzo grande que siempre debe hacer el Estado, que es lo que está sucediendo a nivel nacional, es no quedarse como un actor pasivo, sino que debe intervenir precisamente para que eso no suceda. A nivel nacional hay enfrentamiento en distintos lugares del país entre distintas estructuras criminales y parece que el Estado está de espectador. Bogotá no puede convertirse en eso y desde luego debe actuar de manera contundente para que el homicidio baje e inclusive ese homicidio que se está registrando en enfrentamientos con distintas bandas. Andrés, ¿el distrito está de espectador en el tema del homicidio y del sicariato en la ciudad en estos últimos meses? Sí, y Hugo Acero coincide en algo en particular. Esto no es nuevo y entre tanto no puede ser la única respuesta a decir que se están enfrentando bandas, porque la ciudad ha demostrado con diferentes estrategias que se puede contener el enfrentamiento o por lo menos dilatar esas deudas de honor o venganzas. ¿A qué se refiere? Cuando se logra poner en un mapa dónde están las bandas, por qué se están enfrentando y cuáles son las rentas criminales, la policía sí puede llegar allí a hacer una intervención, pero esa intervención debe ser además integral, no se puede dejar sola la fuerza pública. Se requiere la intervención social luego del gran operativo de desarticulación. Pero algo también interesante aquí es el tema del homicidio social. Y es que ese, además de poder ser predecible y previsible, sí requiere unas estrategias de monitoreo de diferentes zonas donde no son grupos que están vinculados al crimen o delincuencia, sino ciudadanos del común. Y eso se debe poder mediar. El asunto es que si tampoco hay estrategias de conciliación, resolución de conflictos, de justicia alternativa, pues eso va a terminar escalando. Cuando nosotros vemos lo que pasa desde comisarías de familia, inspecciones de policía, ahí están los casos que se pueden prevenir. Hablábamos de que si bien el homicidio se puede catalogar en algún tipo de muertes, lo que usted dice sobre todo el homicidio culposo o las personas que estaban de pronto en alguna riña, pero lo que hemos visto que ha aumentado es el sicariato, es esta pelea entre bandas. Cuando uno le pregunta al secretario distrital de Seguridad que qué es lo que está pasando frente al homicidio, él responde muy bien lo que decía Hugo, que es porque se está llevando pues a las bandas a que se enfrenten entre ellas. Y en algunas ocasiones, y ya lo hemos conversado varias veces con Andrés, es que dicen que qué bueno que sea un muerto malo. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de eso? No se puede permitir, pero adelante. Recuerdo una situación siendo alcalde Antanas Mocus. Un día nos aparecieron 2 vehículos en la localidad de Mártires y en los baúles había en cada vehículo 3 cadáveres. Y pues claro, se hizo un consejo de seguridad, estuvimos mirando el tema y un oficial muy desafortunadamente mencionó que no, alcalde, que no se preocupara, que eso eran unos delincuentes, que eran gente que estaba robando carros y efectivamente durante esa época venía aumentando el robo de autos y Antanas se salió, digamos, de manera muy fuerte, lo increpó y le dijo que no, que ninguna vida en Bogotá era justificable y menos alegrarse por cualquier vida que sucediera en la ciudad. Y de manera particular las autoridades todas debemos hacer o deben hacer esfuerzos para que efectivamente todos los delitos disminuyan. La ciudad no es la primera vez que afronta esto. Tuvimos enfrentamiento a finales de siglo entre grupos paramilitares en la ciudad y grupos paramilitares fuertes que vinieron a ocupar ciertos territorios en la ciudad. Y fueron años donde el homicidio disminuyó.
En el año de terrorismo de las FARC en Bogotá, desde el año 2001 al año 2003, que fueron varios atentados y muchos los muertos, fueron los años en donde también más disminuyó el homicidio. Yo creo que el esfuerzo debe hacerse por controlar este tipo de estructuras criminales, desde luego atacarlas, desde luego desarticularlas, pero debe haber un esfuerzo grande. Es más, hoy definen una estrategia con 5 localidades. Cuando uno mira las cifras del año completo, no son 5, son 13 las que están aumentando. Y la verdad es que hay que hacer esfuerzo sobre las 13 localidades para que no sigan aumentando y efectivamente que las que están disminuyendo disminuyan mucho más el homicidio. Es que aquí lo que se trata es que todos deben hacer esfuerzos para que efectivamente disminuyan los delitos. Andrés, ¿usted qué piensa de lo que le decía de que a veces muerto malo pues no vale lo mismo? Homicidio es homicidio y la muerte violenta tiene que contenerse de forma contundente, como lo dice Hugo Acero. Pero además vamos a algo que acaba de mencionar y es, esto no es la primera vez que pasa en la ciudad. El enfrentamiento de bandas no es nuevo, entre tanto no puede ser la única excusa o el único argumento que se esté dando. Incluso en la historia muy reciente, precisamente en el año 2021, cuando se desarticula los paisas, las gordas, cuando se desarticula el mismo alias Camilo que movía, como ustedes bien lo saben, y retrataron todo el proceso de golpes que se dieron las diferentes estructuras, 2.500 millones de pesos en ganancias, 262 ollas, 52 homicidios directamente involucrados en los últimos 2 años, y eso desató una pelea precisamente en Kennedy, en la Media Luna Sur, también con Bosa, con algo de Usme, la pelea de alias Camilo, los Parnaso, lo que incluso cuando Hugo Acero estuvo de secretario, se hacía todo el proceso del mapeo en el marco de lo que se denominaba el inventario criminal, para saber dónde va a estar el otro muerto. Y ahí fue clave porque a pesar de ese enfrentamiento, a cierre del 2021, incluso en el 2022, se logró la tasa más baja en los últimos 16 años. Quiere decir que sí se puede. Pero adicional, hay temas y particularmente perfiles que se tienen que cuidar. Por ejemplo, el habitante de calle. Era increíble cómo al cierre de 2020, y muy bien en ese momento se hizo un trabajo con integración social, saber dónde estaban matando habitantes de calle. Eso arrojó que en promedio cada semana 2 habitantes de calle tenían algún tipo de amenaza y cada 2 semanas uno perdía la vida luego de esas amenazas. Cuando se llegó al proceso con integración social, donde ellos mismos con estas rutas que dejó el alcalde Enrique Peñalosa, permitían el acercamiento a estos habitantes de calle y llevarlos al centro de atención entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada, que era la hora donde los estaban matando, inmediatamente se disminuyó no solo ese punto de homicidios habitantes de calle, sino que el total de los homicidios disminuyó porque aquí el tema es de vidas, aquí no es cuál es que estaba haciendo, la vida suma, ya sea para la vida o ya sea para la muerte. Y precisamente lo que ustedes pues han llegado a un punto en común es sobre esas estrategias que no solamente tienen que ser de la Secretaría Distrital de Seguridad, sino de todo el distrito, y que la oferta sea amplia, integración social, Secretaría de Desarrollo Económico, buscando en esas localidades, porque usted mencionaba, muy bien, son 6 localidades, pero son 3 en las donde han aumentado el homicidio y el sicariato: Kennedy, Santa Fe, Barrios Unidos, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe. Estas son las localidades que normalmente siempre están a la periferia y donde más complicaciones hay por seguridad, pero lo que hemos visto también durante los últimos meses es una modificación del crimen. Hemos tenido durante estos años ingreso de estas bandas transnacionales, pero ¿será que no hemos entendido cómo se ha modificado ese crimen y también no nos hemos acoplado a esa misma actuar delictivo para así mismo enfrentarlos por parte de las autoridades? Pues desde el comienzo del siglo la criminalidad, no solamente en Bogotá, sino en las grandes ciudades, cambió. No es un delito en su mayoría de oportunidad, no es un delito por hambre, no es la gente que amanece muerta de hambre sin qué desayunar, que va a buscar, robar, matar o conseguir algún recurso. No, realmente esto se profesionalizó. Estamos ante estructuras criminales organizadas y desde hace tiempo lo vengo diciendo. Y así como secretario también lo planteamos directamente a la policía, que es como hay que enfrentarlo. Son estructuras organizadas y de manera particular que han venido manejando las distintas rentas. Es que ya estamos ante empresas criminales. Bogotá tiene narcotráfico. Bogotá desde hace tiempo, en 2016, 2017, decía que Bogotá no tenía bandas criminales, las tenía. Tiene GDO, tiene hasta grupos armados en Bogotá, operan, no con las mismas características que lo hacen a nivel rural, porque no es la situación, pero la criminalidad, o sea, Bogotá es un lugar rentable, Bogotá es un lugar de copio, Bogotá es un lugar estratégico para el lavado de recursos, Bogotá es un lugar estratégico para este tipo de estructuras y hay permanencia. Entonces, esas estructuras criminales se han profesionalizado y frente a eso, pues no basta con tener más policías en la calle.
no necesariamente esa es la salida. Hay que fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. Yo realmente admiro lo que el alcalde Galán y el secretario de Seguridad, César, han venido desarrollando. Tienen muy buenas relaciones con la policía, tienen muy buenas relaciones con la fiscalía, trabajan en equipo con la 13ª Brigada, están haciéndolo de manera permanente. Pero yo creo que hay que involucrar a muchos más actores, hay que involucrar a todos los alcaldes locales y exigirles resultados. Hay que exigirles resultados a cada uno de los comandantes de las 20 localidades, a los que están aumentando que disminuyan y a los que están disminuyendo que disminuyan más. Yo creo que ese es un esfuerzo conjunto, pero eso hay que hacerlo de manera permanente. Además de eso, yo quisiera ahí aportar algo y es que el homicidio tampoco está por toda la ciudad. Está en las localidades que ya sabemos, pero también la estigmatización que se dio sobre ciertas localidades no puede seguir. Precisamente cuando se hizo el proceso de analizar dónde estaba ese histórico, Bogotá tiene 1.171 sectores catastrales o barrios, ahora van a cambiar con esta dinámica de las UPZ a las UPL, pero de los 1.171 barrios que la ciudadanía conoce, el homicidio, más del 70% se concentra en 60. Eso era lo que en algún momento hablábamos del proceso del Plan Bogotá 60, y hay que focalizar, es que esto tampoco está atomizado, hay barrios donde no pasa absolutamente nada. En temas de homicidios, por supuesto. Pero si nosotros llegamos ahí, la oferta tiene que ser integral y social, porque en un punto tan complejo como María Paz, lo que está pasando en el Amparo, donde hay absolutamente de todo, si no se puede por lo menos mantener un orden en el espacio público, una atención a los vendedores informales, lo que está pasando con los carreteros, lo que está pasando con Corabastos y lo que siempre hemos sabido que está ahí, pues no hay nada que hacer, no hay operativo que valga, porque esto no se trata de un grupo que tiene un líder y entonces si el líder se captura ya se articuló todo. Muy bien lo ha dicho Hugo, y es el asunto de las rentas criminales o delincuenciales. Hoy eso da plata, y como da plata, podemos capturarlos a todos, desarticularlos a todos, pero si la renta sigue ahí, pues otros se van a quedar con ese negocio. También vimos que ha pasado ya en varios casos en donde estas bandas criminales, en medio de esa dinámica de venganza y de más violencia, buscan dinamizar su crimen a través de las familias de quien no está acorde a mi banda, quien es la persona del otro bando. Y esto fue lo que pasó el fin de semana en Puente Aranda, donde lamentablemente atacan un vehículo que se movilizaba una mujer con 2 menores de edad. Lamentablemente, una menor de edad de tan solo 4 años pierde la vida, y hasta el momento pues ya han pasado varios días y no ha pasado nada. Y vemos que este nuevo plan contra el homicidio que presentó precisamente en estos días la Secretaría Distrital de Seguridad dice que lo que van a buscar es tener 11 nuevos CAIs, van a intentar incluir GOES, SIJIN y Policía Judicial solamente en estas 6 localidades, pero ustedes lo mencionan. Esta localidad donde pasó esto que estamos viendo en imágenes es en Puente Aranda. Allí en Puente Aranda, donde el homicidio no está focalizado, no es uno de los delitos que más incremento tienen, ¿cómo trabajarlo? Porque en este caso no hay resultados y no es el único caso, o sea, son muchos casos en donde el homicidio, los atentados sicariales se quedan ahí. ¿Qué hacer? Bueno, ahí digamos, y lo decíamos aún estando como secretario de Seguridad, tal vez Andrés nos acompañó a ese Consejo de Seguridad donde le pedimos a la policía que nos hiciera una caracterización del narcotráfico en Bogotá. Y la verdad que fue una caracterización bastante pobre. Nos hablaron de la situación, de dónde venía Pablo Escobar. No. Nosotros necesitamos saber es qué está llegando y cómo está llegando a Bogotá. Porque a Bogotá no llega kilo a kilo. Y de manera particular, cuando uno mira los grandes negocios que hay en Bogotá, que son el narcotráfico, que es la extorsión, que es la trata de personas, que es el contrabando, eso también existe, todo esto existe en Bogotá, todas estas rentas, de manera particular, ¿quién las está manejando? ¿Tú crees que las está manejando el Tren de Aragua? Camilos, que las está manejando los maracuchos, o que la está manejando Satanás. No, ellos son tercer nivel, ellos son soldados. De manera particular, durante estos días me he dedicado a leer sobre el Tren de Aragua, y realmente el Tren de Aragua no le está llegando a lo que son grandes estructuras criminales del narcotráfico. Sirven para transportar droga, sirven para distribuir droga al menudeo, pero no son los grandes narcotraficantes. En unas investigaciones que hicimos en ese momento se hablaba de que algunos de ellos mencionaban que había que responderle al patrón. O sea, ¿quién puso a Camilo? El patrón de San Andresito. ¿Quién es el patrón de San Andresito? O sea, que nos cuenten quién es el patrón de San Andresito.
¿Quiénes son los patrones paisas? Que nos cuenten cuáles son los patrones paisas, que eso no aparecen. O los patrones costeños de la costa. Cuéntenos quiénes son. Porque es que Bogotá es un epicentro en donde llega droga, una se queda, muy poca, otra sale por el aeropuerto y otra, empacada en otros vehículos, se transporta hacia los puertos, que sale hacia afuera, hacia el exterior. De manera particular, ahí se requiere investigación criminal e inteligencia. Y hay que llegar no solamente al tercer nivel, hay que llegar al segundo y primer nivel. Lo que el mismo general Salamanca ha venido haciendo a nivel nacional. ¿Dónde están los narcos ocultos de Bogotá? ¿Dónde están los que manejan la trata de personas en Bogotá? ¿Dónde está la gente que está manejando realmente la extorsión y que está recibiendo todos estos recursos? ¿Dónde están los verdaderos jefes de todo esto? Y ahí se requiere un esfuerzo mucho más allá del trabajo de atacar estas estructuras que se están mencionando. Este fin de semana El Tiempo publica 2 noticias sobre las cuales estoy haciendo un artículo. Uno, el tema de Cali, de la discoteca Dubái, en donde a raíz de eso descubrieron una serie de narcos ocultos, 10 de ellos que cada 15 días estaban mandando 15 toneladas vía San Andrés, Centroamérica y Estados Unidos. Los descubrieron. Esa es la gente, eso es un segundo, yo diría que hasta un segundo y hay que buscar el primer nivel. Y en Medellín más o menos también se conoce todo este tipo de cosas. Yo creo que el esfuerzo en Bogotá hay que hacerlo y elevar un poco los niveles de investigación para realmente atacar no solamente el nivel intermedio de estos grupos que están atacando, sino también las cabezas de los crímenes organizados que actúan en Bogotá. Andrés, ya lo hemos hablado también varias veces y es todo esto que menciona Hugo respecto a las bandas criminales, porque si bien cada día sale una nueva, hablábamos de cuántas personas se necesitan incluso para que se condicionen como una banda criminal, pero solamente escuchamos, capturamos al Tren de Aragua, ofensiva contra Satanás. ¿Por qué las bandas transnacionales se han vuelto tan importantes en el actuar delictivo de Bogotá y en la modificación del delito del sicariato en la ciudad y en algunas localidades como Kennedy? Por varias razones. La primera es que ya no hablamos de una estructura netamente piramidal, sino muy bien como lo explica Hugo, de unos niveles, no solo en términos de jerarquía, sino de articulación. En otras palabras, hoy hay una banda que, por ejemplo, el centro puede ser la distribución, pero hay otra que le presta el servicio de sicariato y hay otra que le presta el servicio de lo que se llama pitufeo, es decir, de la distribución no dosis y microdosis. Ahí ya estamos hablando de 3 grupos distintos. Claro, si le damos solo al del centro, el negocio va a seguir y se reestructura rápidamente porque funciona como un triángulo, pero no es solo en un ejercicio de que hay una sola cabeza. Uno podría pensar, ¿por qué luego de tantos golpes al Tren de Aragua? Porque cada vez nos aparece un nuevo líder, ¿no? Entonces, una nueva rueda de prensa donde dice, ahora sí cayó el que es el del Tren de Aragua. Y sigue en la misma historia. Entonces uno diría, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nadie manda sobre otros. Esto es una empresa y como es una empresa, tiene capacidad operativa de producción. La capacidad operativa también está ligada a que si tienen que reemplazar a alguien lo hacen o si tienen que subcontratar un servicio lo hacen. El ejemplo más claro de esto es Satanás. Recordemos que Satanás inicia en un proceso casi de outsourcing criminal, delincuencial, donde le prestan el servicio de sicariato a los del Tren de Aragua, antes los de la 38. Cuando estos dos salen del panorama, pues ellos se quedan con todo el negocio. Luego ellos mismos buscan que en ese momento los niches y los costeños ahora sean los que les prestan servicios a ellos y funciona como en una lógica de mercado. Esto ya no es un grupo armado que tiene un ideal ideológico o político o busca enfrentarse con el Estado. Incluso algo que cambió contundentemente en esa búsqueda de narcos, que es fundamental hacer, es que ya no son los narcos que quieren que el resto sepan que son narcos. No. Entonces hace unos años era como, claro, no sabe que es narco porque salió con la casa de 70.000 millones de pesos y entonces apareció. Hoy no, hoy entre menos sepan mejor y son mucho más ocultos los de primer y segundo nivel. Son prestigiosos empresarios. Exactamente, por no decir, esto aquí ya no es de... Los de las discotecas, los hoteles. No, hoteles, no solamente discotecas, no, ellos están metidos tiendas. En buenos negocios y en muchos casos son fachada. Algunos de esos sirven para camuflar droga, otros no, simplemente es el negocio particular que tienen ellos y sus familias que les da la actividad criminal. Pero además que esa línea delgada entre lo ilegal y lo ilegal, esa vaina es muy compleja en esta ciudad. Lo que pasa con los préstamos gota a gota, lo que pasa con la venta del espacio público, lo que pasa con el contrabando, la distribución de licor adulterado, toda la situación de la falsificación de documentos para que completen esa famosa carpeta. O una cosa tan sencilla como los sindicatos.
Antes, y esto no es nuevo tampoco, ya en los 80s y 90s se veía que primero fueron los clubes, y entonces después ya eran los recintos cerrados, y luego serán las fiestas de convocatoria. O sea, siempre va a haber una forma de escabullirse a la ley. Pero si algo ha fallado el Estado es que el control termina siendo a lo formal y no a lo informal. Y el problema es que la renta criminal lava el dinero y lo mueve a partir de lo informal y no de lo formal. Bueno, voy a cerrar con esta pregunta que yo también me he hecho muchas veces y es sobre las armas. Nosotros tenemos un gran porcentaje de uso de armas en la mayoría de los delitos. Aquí hurtan un celular, una bicicleta y normalmente el arma empleada es un arma de fuego. Tendremos que ponerle como autoridad el ojo al mercado ilegal de armas a la ciudad. O sea, algo está fallando ahí, porque normalmente algunos de esos homicidios también son porque yo tenía un arma y en una riña le disparé sin querer queriendo a la persona con la que me estaba peleando, y en ya otros casos más extremos el sicariato que se ejecuta con un arma de fuego obtenida en el mercado ilegal. Es tan rentable el mercado de armas ilegales, yo diría que mucho más que el narcotráfico, y se mueven a la par. Y hay una discusión con los Estados Unidos interesante, y es que, y lo planteó ahorita la presidenta, pero ya lo había reconocido Hillary Clinton cuando era jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo reconoce, que abastece de armas. O sea, en Estados Unidos se venden las armas como pan. Sí, señor. Y de ahí para allá no hay control. Pero a veces parece que en Bogotá también, o sea... No, pero de ahí para allá no hay control. Es que tú mandas un producto y recibes otro, y estás recibiendo ese tipo de cargamentos, ese tipo de armas. Es más, los delincuentes tienen mejores armas que las que tiene la institucionalidad. No tienen que hacer licitaciones, no tienen que hacer publicación de pliegos, no, ellos no les llega absolutamente todo. Y ese es un mercado tremendamente amplio. Nos quedamos en nuestro país, y lo digo también porque lo hemos hecho nosotros, como lo hemos gobernado, en la restricción al porte de armas, pero no hacemos control, no hacemos control. Tenemos la resolución, pero no hacemos control en la calle y terminamos quitándole las armas a quienes tienen salvoconductos y demás, y no quitándole las armas ilegales a los demás. Pero no basta ahí, habría que hacerse eso, pero también debe haber una política nacional de ataque al comercio ilegal de armas y exigirle a los países productores, particularmente a los Estados Unidos, como lo acaba de hacer la presidenta de México, que controlen sus armas. Porque estoy completamente seguro que se mueren mucho más colombianos con armas producidas en los Estados Unidos que norteamericanos con droga producida en Colombia. Así es. Y esa relación no solo es fundamental, sino que a pesar que han dicho en muchas oportunidades que no hay que negar que en Bogotá se alquilan armas. Y eso también es importante decirlo porque es un mercado redondo, pero que además se pierde no solo la huella balística, sino la huella dactilar en términos claros de la investigación. Y si no, hay que ver que hasta en Internet, por redes sociales, se consigue un arma. Esa circulación masiva se suma a que no solo ahora tenemos las armas de fuego, sino las armas blancas que se venden desde 500 pesos en espacio público, y adicional a eso, todo el tema de las armas de fogueo, las armas neumáticas y las armas traumáticas, que si bien la ley 1801 intentó ponerlo en una medida y quedó en un nivel tipo 4, hoy no tenemos tampoco una política clara. Recordemos que en el Congreso se ha caído 4 veces el proyecto de Plan Nacional de Desarme Blanco y se ha caído 2 veces el de la regulación efectiva de este tipo de armas. Por supuesto, detrás hay intereses, pero primero debería estar la vida, y ahí es donde uno se pregunta qué estamos esperando para el tema. Bueno, Andrés, Hugo, mucho que conversar sobre la seguridad en Bogotá, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Andrés. Con mucho gusto. Gracias, Hugo. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes nos vemos en otro capítulo aquí en nuestra sala de redacción. Sala de redacción.